Hola Blanca, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estoy con un gusto de encontrarte este bonito día, que tengas una linda mañana. Me alegra mucho que acabes de llegar del encuentro de Brasil, de constelaciones, que es lo que nos ocupa hablar. Y Sí, bueno, este tema, Juan Carlos, de los maestros, cómo ser un maestro, cómo ser un constelador, cómo estar al servicio de la vida y estar desde ese centro que hemos aprendido sin movernos de un adulto cuando estamos con el cliente y festejando en mayo en México el Día del Maestro, poder hablar de esta labor tan importante, porque muchos padres, Juan Carlos, dejan esto inclusive como parte de la educación más valiosa, la escuela. Y también encontramos que la educación valiosa va desde casa, ¿sí? Con totalmente. lo que hayan podido tomar, con lo que lleguen a esos maestros, ¿sí? Sí, este tema me emociona mucho. En mi sistema hay muchos maestros, muchas, sobre todo mujeres que han estado dedicadas a la enseñanza. Y como tú comentas, ¿no? La educación empieza en casa. Entonces, ¿quiénes son nuestros primeros maestros? Generalmente, papá y mamá, ¿no? Durante la vida vamos atravesando diversas situaciones, diversos escenarios, pero en cada lugar tenemos maestros. Muchas veces de forma expresa, personas que nos puedan guiar, que nos puedan orientar, que nos puedan formar, pero también de forma no expresa y que con el paso de la vida vamos entendiendo que tal vez la persona que menos pensé es un maestro para mi vida porque me está mostrando algo que tal vez yo podía trabajar en, algo que tal vez era mi espejo, algo que tal vez me enseñaba a ser más agradecido, pero día a día creo que sobre todo desde la sistémica vemos gente eh, que trata de hacer lo mejor posible con lo que tiene en el momento. Y esto creo que es una enseñanza diaria, al menos para mí, de estar muy agradecido y de también ver y destacar la dignidad con la que cada día una persona se levanta, puede estar teniendo un día complicado, álgido o un momento difícil, pero avanza la vida de una manera que le corresponde, de la mejor manera que puede estar, se levanta temprano, va a trabajar, se ocupa y logra así manejar lo que llamamos la vida. Sí, me recuerdas ahora cómo los padres efectivamente somos el mejor psicólogo, el mejor maestro, el mejor plomero, el enfermero, somos todo para nuestros hijos Correcto. si tuvieron la fortuna que nos pudiéramos quedar con ellos, porque hay padres que parten por algún motivo o también que los entregan a otros padres porque su amor grande era enseñarles justamente eso, la entrega por un amor o una economía un poco más saludable de la que ellos gozan. Entonces, en esta situación de maestros vemos en las constelaciones lo profundo de lo que un padre ausente pudo hacer y lo entregó a otros para que fueran efectivamente su mejor crianza. Hay una terapeuta estadounidense, Marianne Frank, que ella inclusive se dedica a la sistémica en la docencia y dice un ejercicio tan simple, Juan Carlos, que es cuando esos niños con esas situaciones difíciles, las aulas, y cómo ella simplemente con hacer ejercicios con ellos prácticos para la vida, les enseña cómo ordenarse ante los grandes de tu sistema familiar. Exacto. Y cuando inicia su clase les dice, simplemente siéntete más pequeño ante tanto grande. Y algunas veces tiene respuestas como un niño que le dice, Miss, lloré, ¿sí? Porque algo sintió el niño al volver a su lugar.
¿sí? Y bueno, algunos otros maestros también que quisieran hacer de padres, que se sienten por encima de los padres. Y bueno, explicaba esto de la profesora estadounidense, donde ella dice que incluso cuando unos padres maltratan demasiado a sus hijos, van golpeados, y el hijo, ella sorprendentemente, es de esos dos padres. Y el maestro, ella dice que ha comprobado cómo pueden esos niños inclusive llorar o reírse, mostrar alguna emoción cuando ella le dice y amar tanto ese padre, ese que lo ha golpeado. Y ella repara con el niño ese sistema familiar y ese niño, porque entonces la mirada del niño sigue siendo igual de un amor incondicional a los padres. Esto me parece a mí fantástico que la educación sistémica comience tan temprano, porque entonces el niño Sí, se forma como hijo de esos padres y sus maestros como maestros nada más. sí, y dentro del campo educativo creo que también ha habido una transformación muy importante, ¿no? En primer lugar, muchos pedagogos tradicionales están empezando también a abrirse a otro tipo de corrientes, a también la sistémica, para tener nuevas técnicas debido a que los alumnos hoy presentan otro tipo de desafíos también, en los cuales muchas veces está el no haber podido desde temprana edad tomar a papá y mamá y proyectar eso en la escuela. Pero vemos que hoy también creó el maestro en aula, debido a mayor conocimiento, está tomando un lugar que le corresponde, ¿sí? Darle el primer lugar al padre y a la madre, y él estando en segundo lugar con profundo respeto. Sí, creo que en la educación, en mayor o menor medida, se está abriendo este campo donde también el maestro sabe cuáles son sus límites, entendiendo, como tú comentabas, de que la educación viene finalmente de casa, es decir, formación de virtudes, valores, hábitos, empieza en casa. Entonces vemos también cómo en la etapa formativa, los primeros años de la infancia en casa van a ser tan importantes y cruciales para el desarrollo de un ser humano, y que esto va a acompañarlos toda la vida. Exacto. Ahora que mencionas los valores, también esto es importante, hacer una apertura sistémica en el sentido de que si nos fuésemos por los valores, para cada quien sería correcto o incorrecto algo. Correcto. Y ser sistémica tan amplia que dice, pues entonces podemos aperturarnos a que para cada persona su bien y su mal puedan trascenderse, de tal manera que de niños pues tomamos esta crianza, pero de adulto podamos transformar esa crianza y permitirnos inclusive ir más allá. Algunas veces menciono aquí a los grandes maestros, los que han podido tener un gran guión en la historia del niño y se vuelven como sus tutores, como ese padre con el respeto que no ha podido tener al hijo. Ahora el maestro lo puede comprender y muchas veces los maestros sí saben que son ellos sanando su interior herido y se dedican al niño. Hace no mucho constelaba yo a una maestra justamente que quería como dar regalos monetarios a una niña que estaba Uh, en casa hogar y le salía lo monetario como no, no me lo des porque me afectas, pero si le daba el afecto, la niña crecía. Entonces es importantísimo poder tener en cuenta nuestra gratitud a los maestros. De hecho, a más gratitud pudiera tener los padres y confianza en esos maestros, el niño va a solo permitirse tener gratitud por esos maestros, dado que los padres están tranquilos, contentos con lo que el docente está haciendo por su hijo. Y sobre todo desde su lugar, porque lo que también puedo observar en el aula es que ahora el padre entiende mejor cuál es su rol
décadas pasadas, hogares diferentes decían, bueno, ya en el colegio aprenderá, ya en el colegio se formará, ya en el colegio se guiará, pero ahora no. Creo que hay un intercambio entre maestro y familia que está sirviendo también muy útil para que padre y madre entiendan cuál es su rol, cuál es su alcance y cuál es el alcance del profesor. Entonces, estamos en un proceso también, un proceso que está también polarizado, ¿sí? Donde muchas veces también, producto de esta educación amorosa, educación inclusiva, podemos ver también desórdenes como que el alumno está por encima del maestro, ¿sí? Ahí tenemos una llamada de atención interesante, pero también vemos que es una profesión muy loable porque muchas veces, y sobre todo cuando hay mucho respeto, un maestro puede ser trascendental en la vida de una persona, sobre todo de un niño, en poder también, no sé si sea la palabra compensar, pero reparar algo que está faltando en el niño para encaminarlo, para avanzar, para darle esa fuerza, esa disciplina y continuar. ¿Sí? Entonces Sí. vemos los maestros, yo los he visto en mi experiencia también, cómo después de años ven que esa personita que recibieron a los 3 4 o 5 años, hoy es una persona de 20 años y cómo lo logró frente a muchas dificultades, pero lo logró. Entonces creo que es un acompañamiento muy amoroso y claro, siempre y cuando no haya una usurpación hacia el rol de padre, no le quita la fuerza al niño y este niño llega a avanzar con esta guía perenne como es el maestro hacia lograr los objetivos que necesite. Y yo creo que mencionas algo muy importante que es la compensación y ser la sistémica donde nos damos cuenta con su filosofía tan amorosa de que salir de la compensación dolorosa de donde todos esos niños vienen y donde venimos, ¿cómo puede hacer que nosotros vayamos compensando de una manera distinta? Y sí, todo es compensación. Ahora me entrego a una compensación por ese niño, pero ya puede no sufrir el maltrato que yo sufrí. Ahora puedo estar al servicio de reparar. Eso es justamente la reparación. Correcto. Y mi sistema familiar va a beneficiarse con ese paciente o ese niño o ese alumno del que yo soy maestra, porque ahora me permitía hacer algo distinto con lo que yo traía como aprendizaje de mi sistema familiar. Y Sí. fíjate que cuando tocas el tema de los niños difíciles, cómo se han abrogado un lugar tan grande ante los padres también. ¿Sí? Correcto, es el reflejo del hogar. Finalmente es el Ajá. reflejo del hogar. Y por eso creo que es tan importante como hoy muchos maestros y muchas escuelas también están incluyendo otro tipo de corrientes hacia una educación basada en el amor. ¿Sí? Desde un sistema que antes te medía por competencias y nivel de retención de inteligencia con calificaciones, hoy te mide por avance de competencias, pero dentro de esas competencias también está la integración, el desarrollo social, las habilidades blandas, y vemos otro tipo también de ser que sale finalmente de la etapa formativa hacia la vida normal donde muchas veces no es tan importante una materia, me invento, como la bioquímica, ¿no? Pero sí para poder tener resolución frente a los acontecimientos que la vida nos trae. Sí. Una educación que también nos enseña sobre la asertividad, por ejemplo, sobre la empatía, ¿sí? Pero claro, lo que estamos viendo es, como tú dices, una gran cantidad también de niños que están
por encima de sus padres que llegan y quieren y proyectan en el maestro al padre o la madre y quieren también estar encima, ¿sí? Causando grandes dificultades en el aula, mezclándose con otros niños que sí están en su lugar y cómo el maestro tiene que tener también hoy las habilidades necesarias para ir transformando con amor a esa persona, porque entrar al choque no sirve de nada, al revés, causa peores estragos para el niño. De hecho, Juan Carlos, es importante poder mirar a ese punto tan álgido que está en la actualidad de los profesionales en competencia, Sí, porque quisieran que su método fuera el mejor, porque sienten que su ego se desborda cuando alguien dice que esto no va a ser sanado o curado o corregido con este otro método y desvirtuarse este punto en el sentido de que pareciera que los profesionales tenemos una lucha de egos y no de enseñanza, no de aprendizaje al alumno. Esto ha generado grandes dificultades porque perdemos de vista al alumno. sí, total. Totalmente. No estamos en la mirada de crecimiento del alumno, estamos defendiendo un punto de vista. ¿Sí? Sí, Aquí se me hace muy rico profesionalmente poder aportar cómo nos psicologizamos totalmente, de tal manera que hay hijos, inclusive en profesional, yo tuve la experiencia esa de que nuestro hijo estuvo llevando psicología, estuvo llevando sexualidad, algunas materias que parecían que no tenían nada que ver con la administración de empresas. Pues dado el momento, él de pronto estaba meditando y su maestro logró hacerse un referente para él, sí, de tal manera que todavía por veces lo menciona. sí, Y eso a mí en aquel tiempo, hace unos 4 o 5 años, me daba pie a poder decirle, ¿y detrás del maestro quién está? ¿Sí? Y siempre encontrábamos a su padre, ¿sí? Las madres, las maestras, mujeres, tenemos un gran reto hoy, que es incluir lo masculino. Eso masculino que nuestras madres, por su historia dolorosa, habían traído sin reconciliar, porque veníamos de patriarcado, de matriarcado, y entonces afloraba nuestra enseñanza de esa manera. Es bien importante nuestra sanación individual. Como profesionales, yo ahorita creo que de cualquier tipo, porque si en administración de empresas se puede llevar una materia extra, obviamente que el alumno la escogía, ¿sí? Y él decidía escoger esas. A sí, algunos les parecía, y te voy a mencionar a otra personita que me dice, oye, fíjate que voy a llevar psicología holística, pero me da miedo porque yo siento que eso va a ser como esotérico. Bueno, ahí yo honraba profundamente sin que la persona se diera cuenta sus valores y costumbres, ¿sí? Porque venimos llevando esta charla. Es un sí, sistema familiar al que luego uno cree que va a quedarle mal aprendiendo ciertas cosas. No tenemos permiso de salirnos del cuadrito, tiene que ser lo establecido. Y eso también nos lo encontramos muchísimo en las aulas, ¿sí? Personas sí, que se han desestructurado inclusive sobre ciertas creencias de así tenía que ser. Y la sistémica dice, ¿y para ti? ¿Cómo tiene que ser para ti? ¿Sí? De tal manera que la educación, la profesión, el éxito que celebramos en los maestros, tiene mucho tinte de lo que en nuestro sistema familiar pudimos traer y de lo que en nuestros maestros pudimos reparar o encontrar. A veces no los queríamos porque nos reflejaban tanto a aquel perpetrador de nuestro sistema familiar. Y aparte ejercía la perpetración, no solamente nos lo mostraba.
pero como niños, como adolescentes, no sabemos reparar esos casos, Sí. ¿sí? Entonces, Y muy importante lo que hablas con el adolescente, ¿no? Este rebelde, ¿sí? Como muchas veces en las aulas tenemos también profesores, maestros, que inicialmente se vuelven muy difíciles de afrontar por su severidad de repente, por su forma diferente de conducir la vida, pero que después de años agradecemos tanto porque formaron hábitos tal vez importantísimos para la vida adulta, desde ver la realidad tal y como es, ¿sí? Desde ser consecuente con lo que uno hace, desde afrontar las consecuencias de una toma de decisión también, y que en el momento a veces no estamos preparados porque estamos en esa rebeldía interna que en la sistémica vemos tanto en la parte de la adolescencia, pero que es tan útil aprenderla en el momento de la escuela para luego ejercerla en la vida. Y de verdad yo conozco muchas personas, amistades, incluso yo, que agradecemos a ciertos maestros que en su momento fueron tal vez muy severos, muy drásticos, muy firmes, pero que sembraron una forma muy real de lo que es la vida. sí, definitivamente me llevas a acordarme de una tutora eh, en doctorado. Me voy a la emoción de ese momento porque le decía yo, ¿cómo poder englobar lo sistémico cuando muchas personas en la rama psicológica no pueden comprender que un profesional pueda aperturarse a ir a lo sistémico cuando lo sistémico son las bases de la terapia familiar? Así es. A veces es desinformación, pero ella decía su trabajo justamente es ese, encontrar maneras de poder introducirlo. Por eso es investigación. Y esa respuesta me encantó. Siendo asesora de tesis, yo decía, qué amplitud, porque es una persona con muchos títulos académicos que tenía una gran apertura, esa apertura que luego no se encuentra en un docente común y ella la tenía. Entonces, para mí es una referente de que yo podía hablar en los valores que yo estaba construyendo con ella y ella podía respetarlo. Eso tiene mucho que ver en la seguridad del alumno, en lo que pueda continuar. Y esos maestros los han tenido muchos con historias, con infancias muy difíciles que han logrado algo muy grande, tal cual dijo el maestro Bergelinger, una historia difícil, un gran aporte a la humanidad, porque es en la carencia, en lo difícil, cuando aquel hijo se respaldó en un maestro y de ahí pudo crecer, ¿sí? Ya lo grande, él lo pudo sentir, lo traía, la vida la traía ya de sus padres. Y lo demás, dice la maestra Brigitte, lo pudo dar otras personas. Sí, Y ahí exacto. se va confabulando todo para historias que aportan Y se va grandes complementando, ¿no? conocimientos. Exacto, Se va sí. complementando Sí. todo. Y claro, finalmente, ¿quién es tu mejor maestro, Blanca? Exacto. A veces la propia vida, a veces el señor que pasa y te arregla el jardín, la persona que lo está podando, hay una persona que llega con el jardinero de casa y su esposa termina de trabajar a cierta hora, seguramente en alguna casa cercana y llega y se pone a ayudarlo todo. A mí me llama mucho la atención. Yo solo salgo y doy refrescos y algo para el calor, porque casi siempre están trabajando en sol, pero se complementan tan bien que a Sí, mí me enseñan tanto. A veces pareciera que algunas personas esperáramos a tener algo más para compartir y eso, ellos están ¿no? compartiendo, ¿sí? A disfrutarlo con lo que hay.
Y creo, Exacto. o sea, una de las cosas que también dice la maestra Brigitte, nosotros, o sea, cada uno es su propio maestro, Sí, día a día, día a día, entendiendo que se vive un día a la vez y que muchas de las cosas, caramba, que hemos afrontado en la vida han sido retos muy fuertes, muy significativos, bajo el nivel de conciencia que teníamos en esos momentos, bajo la edad que teníamos en esos momentos, pero mírate, mírame, míranos, mírense, hemos podido finalmente, ¿no? Y eso exactamente. nos lleva a un bagaje muy importante de aprendizaje y que luego, con una crianza amorosa, nutritiva, vamos a estar también cambiando los paradigmas de creencias que vamos a ir dando a las siguientes generaciones. Exactamente. Importante hablar también de profesiones que sanan. Ah, Ser un maestro que no esté al servicio de ser mejor, de enseñar mejor como enseñaron sus ancestros. En la humildad que como maestros podamos tener de llevar al otro el conocimiento que hemos adquirido, también está lo que hemos podido reconstruir de aquella historia que en su momento quizá fue dolorosa, pero que en este momento soy un arquitecto, pero estoy al servicio de mi profesión, ya no de que las personas tengan la mejor casa que no tuvo mi sistema familiar. Y como maestro, no me abrogo un lugar con los alumnos que solo a sus padres corresponden. Aquí hago un comentario un tanto doloroso. Antieres por la noche estaba yo viendo una publicación de un hijo en el perfil de su madre y esa madre es peruana, a la cual sí, ahora va todo mi respeto. De ah, esa manera yo me enteré, como 2 meses ya no tuve contacto con ella, ya no contestó su teléfono y la esperamos en un curso y no entró. Entonces, como maestra, nunca me desesperé, no empecé a buscar, me centraba, honraba su destino y dejaba a la vida que fuera lo que podía ser. Cuando me enteré, tuve tanta calma porque el hijo escribía de una manera tan hermosa, sistémica, sí, hermosa. sí, que yo decía, pues si lo trabajó siempre, si fue su misión de ella dejarlo en la vida. Y bueno, recordaba a la escuela que iba a ingresar y lo bendecía con amor. Anoche sí tuve ya un poco de llanto porque decía, es el final para todos, pero como maestra he podido comprender mucho que no podemos poner nada para la salvación de otro. El No, otro es su propio encuentro, su propia reconciliación por y supuesto, está entregado a su destino totalmente. sí. ¿Sí? Eso Entonces, fue, ahí lo rico frente a un evento adverso es ver el legado y cómo sí, el maestro va dejando legado en sí, cada uno, ¿no? sí, En cada uno puede ser tu compañero, tu jefe, la persona que te instruyó. Y creo que dentro de Insconsfa, lo más bonito que puedo ver es la humildad de los maestros y la apertura hacia compartir todo, sí, todo lo que venga, todo lo que haya y cómo se integra y se acepta a cada maestro diferente como es. sí. Con lo que tiene que aportarte, Así es, lo adquieres, lo introyectas y entonces puedes tú entregarlo al mundo, ¿sí? Yo digo, me quedé con Sistémica y con la maestra Brigitte justamente por esa manera de no solo darte, sino entregar el mismo legado para que tú continúes sin detener la información para nadie. Y mientras que otro profesional está guardando lo que escribe para alguna vez que él lo ocupe, acá en Sistémica poder trascenderlo en el momento que tenemos la toma de conciencia de que para esto ha servido. correcto. Somos maestros en crecimiento cada día. Publicaba yo ayer algo justamente de esto de los egos de los profesionales y decía justamente
que podamos observar la polaridad entre en qué campo me toca estar, en la parte opuesta a esas personas que lo critican todo, a los maestros, a las profesiones, a todo, o estar Sí, en la parte polar que se necesita para que eso equilibre, así ¿sí? es, Y así es. atrevernos como maestros a vivir una nueva realidad, ¿sí? A vivir la transformación de lo que el otro piensa y lo que yo pienso, porque ningún punto de vista iba a mover a la humanidad. Lo ha Eso. movido el hecho de yo poder tener apertura y esa persona poder tener apertura. Ah, esto existe, pues entonces forma parte de la vida, ¿sí? Y, Y y, dejo a veces parezca estiércol. sí, y a los maestros, ojo, creo que una de las primeras tomas de conciencia importantes es que tampoco somos perfectos. Cada uno ha tenido su proceso Exacto, de altas y bajas, sí, y si bien estamos en el camino de formación hacia otros, no significa que lo sepamos todo, ni que somos perfectos, ni que somos mejores. Simplemente estamos en un camino de aportar también y de recibir mucho. Cada alumno termina siendo una fuente infinita, ¿no? De ese dar y recibir que nos hace crecer más aún, pero no solo nosotros, en conjunto. Entonces vemos cómo esta profesión también está al servicio del diseño colectivo y va haciendo que todos vayamos a más. Eso es lo sí. más vivido, ¿no? Tener también la prudencia, la fuerza de poder terminar un proceso, Sí, ¿sí? Sea yo como constelador que no puedo, porque la contratransferencia de ese sistema es algo que en lo que yo estoy todavía trabajando en este momento y entonces sí, digo, pues podré recomendarte a otra persona, pero yo no voy a hacerlo. Eso así es es. una humildad de respetar incluso mi propio proceso, ¿sí? Y bueno, sí hay profesionales que lo dicen, pero no está mal ponerme yo a llorar con la persona. Pues no, pero van a generar una catarsis nada más, ¿verdad? No van a lograr reparar nada. Sí, Tener ese respeto y determinar un proceso de cliente también. Como personas que buscamos servicios también nos damos cuenta qué proceso está siendo de utilidad y cuál no. Pero a veces nos comportamos con los terapeutas como nos comportamos en nuestro sistema familiar. Nos da pena decir que nos queremos ir y a veces eso hace que no tengamos el crecimiento que esa persona profesional nos está aportando justamente con lo que está actuando aparentemente no tan bien para nuestro sistema familiar o individual. Entonces, es decidir como maestros asumir la fuerza que nos toca mostrar ante quien nos busca y como clientes asumir la responsabilidad que ese cliente pues necesita algo que quizá no encontró en nosotros y puede marcharse, ¿sí? así es. Depende de cada persona. Depende de cada persona y así entonces vamos cerrando este espacio agradeciendo a cada uno de nuestros maestros, Sí, ¿sí? Desde nuestros padres, obviamente, pero que han contribuido tanto día a día a que podamos ver la vida como la podemos ver hoy. Y que está bien eso. exactamente. Y me gusta, pensaba en la mañana, observar a todos los padres de esos clientes que nos visitan. Y eso ya es un regalo grande, poder como maestros observar que están completos y también sentirnos nosotros como profesionales completos, llenarnos cada uno de lo que nos falta. Incluso a esas personas difíciles, porque hay alumnos difíciles y maestros difíciles, observar el dolor tan grande que llevan por sus padres. Y simplemente esta mañana poder decir, Juan Carlos y yo, veo el dolor que te causa,
inclusive encontrarte con tus maestros. ¿Fue tan difícil para ti tu historia con tus padres que ya hay un maestro honrando profundamente lo que ha pasado a tu sistema familiar? Y en ti aprovecho y honro lo que en mi sistema familiar sucedió y también me inclino a los míos, a todo lo fácil, a todo lo difícil. Y entonces veo a la vida y me entrego a la vida como maestro, como alumno, más completo cada día. Y bueno, que cada día podamos completarnos y que podamos tener el respeto por Sí, cada uno de los maestros mucha que nos ha gratitud tocado. a todos los maestros y Sí, felicidades en sus días. sí, muchas Cuídense mucho. felicidades y felicidades, maestro. Felicidades, maestra. Cuídate. Hasta pronto.